Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con las parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos utilizando el libro de San Mateo y hoy vamos a hablar del capítulo 13. Allí se habla de la parábola del trigo y la cizaña. ¿A qué representa el trigo y la cizaña? ¿Por qué Jesús presentó esa parábola? ¿Qué estaba ocurriendo entonces cuando Jesús tuvo que poner esa ilustración? Recordemos que las parábolas son ilustraciones para llevarnos de lo desconocido hacia lo conocido, pero con imágenes conocidas se nos lleva hacia lo desconocido y gracias a esa ilustración de lo desconocido venimos a lo conocido. Suena como trabalenguas, pero así funcionan las parábolas. Muy bien, para dar inicio a nuestro tema de hoy lo vamos a hacer con una oración. Nos vamos a poner de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y humildemente te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder entender el mensaje que tienes preparado para el día de hoy. Te rogamos que todas las palabras, Padre Santo, que podamos recibir queden atesoradas en nuestra mente y corazón y que podamos también, Señor, compartirlas con quienes no las conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la parábola de hoy está registrada en el libro de San Mateo, capítulo 13, y en el versículo 34. Así que vamos a analizar lo que dice este texto bíblico. No olvidemos que antes de que Jesús presentara la parábola del trigo y la cizaña, acababa de explicar la parábola del sembrador. Y antes de que empezara la parábola del sembrador, Jesucristo había tenido una discusión con los fariseos. Y en esa discusión Jesucristo había demostrado que el conocimiento de la palabra del Señor era el que hacía la diferencia entre los que tienen a Dios y los que no tienen a Dios. Ya en el capítulo 12 Jesús había hablado de aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo al negar la palabra de Dios. Y ahora, en base a toda esa conversación y a esas discusiones, es que continúa dando estas ilustraciones. Y juntó varias ilustraciones acerca de la siembra, acerca de la semilla y acerca de la cosecha, porque todas estas ilustraciones tenían el mismo propósito de mostrar que es el conocimiento de la palabra que vive dentro del hombre cuando éste lo recibe, el que hace los cambios para que la persona pueda manifestarse como un hijo de Dios. Es por esa razón que Jesús estaba poniendo esta ilustración de la parábola del trigo y la cizaña, y aquí iba a ser la diferencia entre los que reciben la simiente santa y aquellos que la rechazan. En la parábola del sembrador habíamos visto que la semilla representa la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo esa palabra de Dios, al morar en el hombre, a este hombre lo convierte en un fruto que es bueno para salvación. Se convertirá en el trigo. El trigo en sí mismo es una semilla que se puede sembrar y va a fructificar. Entonces Jesús comenzó diciendo así. San Mateo capítulo 13, versículo 34. Si vamos a los textos bíblicos para poder comprender y leer. San Mateo 13, 34. Dice la Escritura. Muy bien. 13, 24, ¿no? 13, 24. Muy bien, está bien. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Fíjate en estas palabras que Jesús dice. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña?
Bueno, aquí Jesús está presentando que el sembrador, el hombre que había sembrado la semilla, había sembrado solo buena semilla en su campo. Pero increíblemente apareció mal fruto y empezó a verse algo que no era lo que el dueño había sembrado. El dueño había sembrado trigo, por eso titula la parábola del trigo y la cizaña. Pero ahora resulta que comenzó a crecer la mala hierba, la cizaña. Y entonces Jesús cuenta que el dueño de la casa, el dueño que había sembrado, les dijo a sus trabajadores: lo que pasa es que un hombre malo, un enemigo, vino y sembró de noche, cuando estaban durmiendo todos, su cizaña. Muy bien, seguimos leyendo. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Verso 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Bueno, lo cierto es que mientras el trigo y la cizaña van creciendo, al principio estos dos son muy semejantes. Los dos comienzan a formar la planta, comienzan a crecer con su tallito. Ambos parecen dar bastantes hojas y bastantes, vamos a decir, pequeñas capsulitas que van a tener el grano, esas espigas. Y cuando crecen, hasta cierto punto los dos se parecen en mucho, el trigo y la cizaña. Pero llegado su momento, cuando ya empieza a notarse el fruto, pronto se ve que la cizaña se queda solamente en paja y cáscara, mientras que el trigo comienza a formar el fruto interno. Por eso es que el dueño les dijo a sus trabajadores: no van a arrancar la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que entonces el dueño dijo: no van a arrancar nada. Cuando yo dé la orden a los segadores que vayan y que separen el trigo de la cizaña, recién allí harán la separación y sacarán el trigo para el granero, y a la cizaña la prepararán para el fuego, porque no sirve para nada. Más aún dice, versículo 24. Versículo 36. Vamos a ver la explicación que se da acerca de esta parábola. Veamos cómo Jesús le explicó y luego nosotros vamos a ver qué cosa significa cada una de estos símbolos. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí ya vamos entendiendo los símbolos que estaban presentados en la parábola. Jesús comienza a explicar y dice: el hombre que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Este es Jesús mismo, el dueño de la viña. Muy bien, sigue diciendo más. El campo es el mundo, es decir, en toda la tierra representa al pueblo de Dios, el lugar donde siembra. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. La iglesia del Señor está en toda la tierra, en el mundo entero. Y es ahí, dentro de su iglesia, en su viña, la viña del Señor es esa, en su viña, el Señor siembra el trigo, pone la buena semilla. Ahora, la palabra aquí semilla o simiente es utilizada para representar a los hijos de Dios. Por eso Jesús dice acá: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Por qué les llama ahora aquí a los hijos de Dios la buena semilla? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 17, se nos dice qué cosa hace
que una persona sea la buena simiente o la buena semilla. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí este texto. Los hijos de Dios que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo son la simiente de la mujer. Se fue a hacer guerra, dice, contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella. La simiente. Desde el principio del mundo, la simiente siempre se ha representado a los que iban a ser descendientes o de los creyentes de Cristo o de los creyentes del mal. A Eva se le había dicho que de su simiente saldría el Hijo del Hombre, que es Cristo, y de la simiente de la serpiente saldrían los perseguidores. Así que entonces, la simiente en este caso representan a aquellos que reciben o la verdad o que rechazan la verdad y pasan a ser la simiente de Satanás. Interesante. Así que entonces, cuando la persona recibe la semilla del Evangelio, que es la palabra de Dios, y esa semilla del Evangelio está en su corazón, en su mente, esa persona se convierte en la simiente ahora, en la simiente que llevará el Evangelio a muchas otras personas más. Por eso es que se le llama la buena semilla, son los hijos del reino. En otras palabras, el trigo, acá está representado ya ese fruto del trigo, donde ya la semilla hizo efecto y produjo el trigo. Y ahora ese trigo que está siendo mencionado acá, por eso se llama la parábola del trigo y la cizaña, ese trigo que está siendo mencionado acá representa a los frutos que ya dan los hijos de Dios y que están puestos en la iglesia. O sea, en otras palabras, el buen trigo, está diciendo Jesús, representa a los fieles. Mientras que sigue diciendo el texto bíblico, y las cizañas son los hijos del malo. Sin duda, el fruto inservible, el de la paja, el de esa cizaña, representa a los hijos del malo, es decir, a los hijos de Satanás. Entonces, hay dos grupos claros. Uno que se llaman los hijos del reino o hijos de Dios y otros que se llaman los hijos del diablo o hijos de Satanás. Muchas personas piensan y dicen, todos somos hijos de Dios, acá no hay hijos del diablo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa, vamos a leerlo. Libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Escucha lo que dice acá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Fíjate lo que está diciendo, la simiente de Dios permanece en él. Y está hablando de aquellos que se unen con Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjate ahora en lo que está diciendo aquí el texto bíblico. En esto está la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios son los que practican la justicia y los hijos del malo son los que no practican la justicia. Ahora, ¿a qué se le está llamando aquí practicar la justicia, hacer lo justo? Sigue diciendo el versículo 22. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El apóstol Juan está declarando que los obedientes a los mandamientos de Dios representan a la simiente de Dios, a los hijos de Dios, mientras que los que rechazan los mandamientos de Dios se convierten en los hijos del diablo.
A decir verdad, el apóstol Juan, en toda esta carta, hace la gran diferencia entre los que sirven a Dios guardando sus mandamientos y los que no le sirven, que son los que rechazan sus mandamientos. Toda la carta habla de los mandamientos de Dios, sobre la base del amor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjate lo que dice aquí el texto. El que guarda sus mandamientos verdaderamente ese está en Dios. Pero el que no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y ahora, ¿de qué mandamientos está hablando acá? El versículo 7 dice: hermanos, dice Juan, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Juan. No estoy hablando del nuevo mandamiento, de ningún nuevo mandamiento. Estoy hablando de los mandamientos que fueron dados desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. La ley de los 10 preceptos. De eso estoy hablando, está diciendo Juan. Tal es así que entonces los hijos de Dios se caracterizan por creer en los mandamientos de Dios y obedecerlos. Y los hijos del diablo son los que niegan los mandamientos de Dios, no quieren obedecerlos. Así de sencillo. Esto marca la gran diferencia entre el trigo y la cizaña. En el pueblo del Señor, en la iglesia, se puede distinguir claramente quiénes son el trigo y quiénes son la cizaña. Hacia el final del tiempo Jesús está presentando el hecho de que en su iglesia iban a haber estos dos grupos, el trigo y la cizaña. Y había que reconocerlos. Y la única manera de poder reconocerlos era sabiendo qué lado iba a tener los mandamientos de Dios y qué lado no los iba a tener. Ahora bien, como se está hablando de la siega y el fin del mundo, necesitamos ver qué mensaje es aquel que convierte a la persona en trigo para que guarde los mandamientos de Dios justo antes de la siega final, de la siega que vendrá al fin del mundo. Fíjate lo que dijo Cristo. Regresamos a nuestro texto bíblico. Fíjate lo que dice acá. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El fin del mundo entonces marca la siega y los segadores que van a venir al final son los ángeles, los que van a separar finalmente a los buenos de los malos. Ahora bien, ¿qué mensaje, repito, es ese que te convierte en trigo justo antes de la siega? Vamos a ver. Libro de Apocalipsis, capítulo 14. En Apocalipsis 14 encontramos al Evangelio. El Evangelio verdadero y que es eterno. Apocalipsis 14:6. Dice la Escritura: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué cosa dice Juan que vio? Un ángel que iba volando por el cielo y que llevaba el Evangelio eterno para todos los moradores de la tierra, al mundo entero. Ese es el Evangelio de siempre, el Evangelio salvador. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Fíjate lo que pide este Evangelio: temed a Dios, dadle gloria, adorad al Creador, porque la hora del juicio ha llegado. Eso es lo que anuncia este Evangelio. Y luego dice: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber al mundo del vino de sus fornicaciones, es decir, de sus falsas doctrinas. Mientras el Evangelio dice: teman a Dios, denle gloria y adórenlo, las falsas doctrinas de Babilonia son un vino de borrachera, son puros engaños.
Y entonces, como por un lado se predica el Evangelio, que manda temer a Dios, ya sabemos que temer a Dios es guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esta es la suma del deber humano. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos los días todos sus mandamientos. De manera que entonces tememos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Y luego dice, dadle gloria. La gloria a Dios se le da cuando reflejamos su carácter, cuando llevamos frutos. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús en San Juan 15:8. Cuando nosotros llevamos frutos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y adoramos al Creador, a Dios, cuando guardamos su santo reposo del sábado, porque en Isaías 66:23 dice, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tal es así que entonces, cuando la Biblia aquí presenta que temamos a Dios, que le demos gloria y lo adoremos, nos está llamando a la obediencia a sus mandamientos. Pero por otro lado, hay otro grupo que sigue el vino de las fornicaciones de Babilonia. Siendo que hay estos dos grupos, viene un tercer mensaje que dice así, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, a estos dos primeros mensajes los acompaña un tercero. Y este tercer mensaje es el más fuerte que lleva este evangelio final. ¿Cuál? Si alguno adora a la bestia y a su imagen. La bestia en la Biblia representa el poder del anticristo. Si alguno adora al anticristo y se adora al poder que lo acompaña al anticristo y reciben su marca, beberán del vino de la ira de Dios. Este tercer mensaje va a separar a los que obedecen a Dios de los que han bebido el vino de las fornicaciones de Babilonia. Aquellos que beben el vino de las fornicaciones de Babilonia terminan adorando a la bestia y a su imagen. Y entonces, al adorar a la bestia y a su imagen, reciben el castigo de Dios. Por eso ese último mensaje, ese tercer mensaje angelical, es el mensaje que va al mundo entero para separar en dos grupos a los que sirven a Dios de los que no le sirven, trigo y cizaña, ¿correcto? Y dicho mensaje comienza por la casa de Dios, por el pueblo del Señor, para que se separe el trigo de la cizaña. Los que quieren entender más esto pueden leer en el libro Eventos de los Últimos Días, página 14, acerca de este suceso. Pero ahora bien, una vez que se da ese tercer mensaje angelical, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, el resultado de conocer estos tres mensajes, entender cómo se le teme a Dios, se le da gloria y se le adora, entender qué cosas son las doctrinas de Babilonia y no adorar a la bestia y a su imagen, hace que esa gente que aprendió eso se convierta en lo que dice el verso 12, los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, la creencia de Jesucristo, ¿correcto? Y de ese grupo se menciona, junto con los que adoran a la bestia y a su imagen, que vendrá un periodo de 100 años. Dice el versículo 14 y 15 lo siguiente, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube unos sentados que tenía en la cabeza una corona, una hoz aguda, una hoz para cegar.
a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: métete, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Así que entonces la siega llega al fin del mundo con la llegada de nuestro Cristo. Y los comienzan el trigo, son llevados al reino, y los que no son el trigo son echados al fuego para ser quemado. Tal y conforme Jesucristo mencionó en la parábola. Regresamos a nuestro texto bíblico para poder leer esa parte. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo o fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así que en esta parábola el Señor estaba mencionando que recibieran el mensaje de los tres ángeles, esos se convertirían en... O sea, todos los que obedecen, esos son el trigo para estos últimos días. Y esos que son el trigo serán separados para vida eterna. Mientras aquí hay un punto clave que tendremos que entender. Veamos lo que dice Jesús en San Mateo capítulo 13. Ya ahora está claro para nosotros que el trigo son los que guardan los mandamientos de Dios y que las cizañas son los que no guardan los mandamientos de Dios, porque rechazaron el mensaje del Evangelio para estos últimos días. Lo que significa que en todas nuestras iglesias, aquellos que no quieren aceptar la proclamación del mensaje del tercer ángel, que la rechazan a esa proclamación, rechazan ese Evangelio que enseña cómo prepararse para la segunda venida de Jesús, todos ellos se convierten en la cizaña dentro del pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron? ¿Cómo entraron? Acá dice, vamos a ver, nos dice así, vamos más atrás a la primera parte donde Jesús habla acerca de la parábola misma. San Mateo capítulo 13, versículo 25. Fíjense lo que dice allí. 13, 25. Escuchen por favor esta parte. Mientras dormían los hombres, vino trigo y se fue. Para el fin de la historia. Vamos a ver en qué momento es que se da que este mal hombre, que representa a Satanás, viene y siembra la cizaña. ¿Qué cosa significa estar dormidos? En el libro de San Mateo, capítulo 25, la Biblia dice que un grupo de personas que esperaban la segunda venida de Jesucristo, representados por 10 vírgenes, iban a dormirse durante un periodo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25. Jesús contó otra parábola aquí. Entre las parábolas siempre hay correlación, y de ahí vamos a sacar las ilustraciones. San Mateo, capítulo 25. Nos dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Acá también se ven los dos grupos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué cosa dice que pasó con estas vírgenes? Dice que cabecearon todas las vírgenes y se durmieron. Pero, ¿se durmieron en qué momento de la historia? Cuando habían salido,
pensando que el esposo ya venía para poder llevárselas a todas ellas a la fiesta de bodas. En la Biblia, la fiesta de bodas representa la segunda venida de Cristo. Por eso Jesús siguió contando la parábola de las vírgenes. Escúchalo. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjate ahora lo que está diciendo acá. Aquí Jesús está comparando a estas 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo en el atardecer de la historia, pero que como demorando el esposo se durmieron ellas hasta la medianoche. Dice aquí Jesús que eso representa a su segunda venida, a que debemos de estar velando porque no vaya a ser que nos sorprenda como el ladrón en la noche, ¿correcto? Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿qué cosa quiere decir? Que el dormirse de parte de las vírgenes representa a que dejaron de esperar al esposo. Olvidaron, en otras palabras, el motivo por el cual estaban allí con sus lámparas. Se durmieron. Ahora, ese periodo en que se duermen las 10 vírgenes, desde el momento en que salen a esperar al esposo al atardecer de la historia, hasta la medianoche, en ese periodo en que se durmieron, fue que se metió el enemigo y sembró la cizaña. Y luego se fue. Muy bien. El pueblo de Dios sabe muy bien que esta parábola de San Mateo 25, que muestra a las 10 vírgenes saliendo a recibir al esposo, tuvo su cumplimiento para la fecha de 1844, cuando se predicó que Jesús vendría por segunda vez debido a que se cumplieron los 2300 años de la profecía. Pero la Biblia en realidad enseñaba que Jesús no es que venía a la tierra todavía, sino que empezaba el juicio en el cielo. ¿Correcto? Eso era lo que empezaba en el cielo, la hora del juicio. Desde ese momento, para la hora del juicio, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, debía haber una proclamación especial para que las vírgenes estuvieran atentas a la segunda venida de Jesús. ¿Cuál era esa proclamación? Escucha lo que dice acá. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ajá. O sea, cuando llegó el tiempo en que se cumplieron los 2300 años, se tenía que proclamar que la hora del juicio había llegado. Y en efecto, para esa fecha de 1844, más de 60 predicadores predicaron por toda la tierra que para 1844 era el juicio. Interesante. Para ese momento, algunos que pensaron que la proclamación de la hora del juicio era la segunda venida de Cristo, salieron creyendo que Jesús venía por segunda vez. Pero resulta que Jesús no vino, porque la parábola que decía, el esposo se tardó hasta la medianoche, no llegó. En el Oriente,
Las bodas normalmente se dan a la puesta del sol, cuando se supone que esté empezando el nuevo día, porque para ellos cuentan de puesta a puesta del sol los días. Estamos hablando de los judíos, más en el tiempo de Jesús. Ellos contaban así los días. Así que cuando llegaba la puesta del sol se creía que era el comienzo del nuevo día, y por eso a esas horas se reunía la gente para poder celebrar las bodas y se quedaban hasta la hora que pudieran. Ahora, siendo así, dice que cuando las vírgenes vinieron para esperar al esposo, para encontrarse con él, no llegó el esposo, y entonces ellas, de tanto esperar, se durmieron hasta la medianoche. 6 horas después llegó el esposo. Interesante. Bueno, nadie iría a una boda y esperaría 6 horas, se aburriría y se iría. Y la misma novia pensaría que la han dejado plantada. Así que entonces, aquí las vírgenes, dice, se durmieron debido a la demora. Durante ese periodo, desde 1844 hasta la medianoche de la historia, se durmieron estas vírgenes. Y allí se aprovechó Satanás para poder sembrar la duda, la semilla de la cizaña. Así metió a su gente, porque dice la cizaña son los hijos del malo. Introdujo a su gente dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para hacer dudar del mensaje de la segunda venida de Cristo, del tiempo en que había que prepararse para la siega. Ese mensaje que anuncia la segunda venida de Cristo no es otro que el mensaje de los 3 ángeles. Interesante. Ahora bien, ¿cuándo se iba a cumplir esta medianoche de la historia? Cuando los hijos de Dios tuvieran que despertar. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3, lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3, dice, desde el 1 vamos a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice el apóstol Pablo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Fíjate lo que dice ahora acá. Dice, Cristo llega a la medianoche como un ladrón. Y ese tiempo va a ser cuando todo el mundo esté diciendo que paz y seguridad. Interesante. La medianoche, para nosotros que conocemos la palabra del Señor, la profecía, se cumpliría para cuando el clamor de paz y seguridad comenzara a correr por toda la tierra. Hoy estamos escuchando ese clamor de paz y seguridad. En el año 1945, la Organización de las Naciones Unidas se formó con un Consejo de Seguridad que se llamó el Consejo para la Paz y la Seguridad Mundiales. Las 2 palabritas ahí, como que estuviesen sacadas de la Biblia, paz y seguridad. Ahora bien, cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró esto, increíblemente todavía se dio un periodo de 45 años de Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en su Guerra Fría. Hasta el año 1990, cuando cae la Unión Soviética con la perestroika. Y entonces, para tal fecha, en los Estados Unidos, el presidente George Bush, padre, declaró, esta es una gran idea. Este es un nuevo orden mundial en el que todas las naciones se unen para lograr los ideales de la Organización de las Naciones Unidas de paz y seguridad. Allí comienza ese clamor de paz y seguridad. Desde ese año comienzan las naciones a buscar alianzas para la paz y la seguridad. Y no solo las naciones, sino las religiones. Fíjate en esto. Para 1990, George Bush dice, hay que buscar la paz y la seguridad como pide la ONU. Para 1995, en el 50 aniversario de la ONU,
se decide que ahora se buscarían las alianzas para la paz y la seguridad. Y todas las naciones se dieron cita en una cumbre para el año 1998 que se llamó la Cumbre de Birmingham, donde todas las naciones buscarían acuerdos para la paz. Para 1996, el Papa Juan Pablo II fue llamado el peregrino de la paz. Y él comenzó a buscar las alianzas con las religiones para la paz mundial. Mientras Estados Unidos se encargaba, a través de Naciones Unidas, la búsqueda de la paz en cuestiones políticas, las religiones eran manejadas por el Papa para lograr las alianzas por la paz y la seguridad mundiales. Sin duda la profecía se estaba cumpliendo con exactitud y todo el mundo comenzaba a hablar de la paz mundial. Para el año 2000, Juan Pablo II reunió en Asís a católicos, protestantes y espiritistas, incluso ahí estaban los vudús, los santeros, todos los creyentes de lo que es el ocultismo, la brujería, la hechicería, todos se reunieron. El Dalai Lama también estaba ahí. Y todos en conjunto, todo ese conglomerado de personas de todas las diversas creencias del mundo, se juntaron con el propósito de orar juntos en Asís por la paz mundial. Y fue en el año 2000 cuando entonces se concretó el propósito de la paz para el mundo entero. Desde ese momento comenzaron a salir por todo el mundo recorridos políticos y religiosos para buscar las alianzas por la paz. Y desde ese momento, desde el año 2000 hasta el día de hoy, las naciones siguen hablando de los acuerdos de paz a pesar de que se ve todo lo contrario. Guerras, rumores de guerras, nación se levanta contra nación, hay hambrunas, hay enfermedades, hay terremotos, hay guerras por todo lado, tal como Jesucristo dijera para ese periodo, que mientras los hombres dijeran que venía paz y seguridad, ¿qué sucedería? Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Según la palabra del Señor, mientras todos estuviesen hablando de paz y seguridad, lo que se vería era destrucción. Pero ahora, resulta que desde ese momento en que se despiertan las vírgenes, porque para 1990, al ver que se cumplía esta profecía, al ver que Rusia cayó, la Unión Soviética antigua, solo quedaron dos poderes en la tierra, como decía la Biblia en el Apocalipsis, que hacia el final del tiempo solo quedarían Roma y los Estados Unidos. Eso lo declara Apocalipsis 13. Con dos símbolos, el símbolo de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y el símbolo de una bestia con 2 cuernos. Ambos representaban a dos potencias, la del Vaticano y la potencia de los Estados Unidos. Ahora, es increíble, pero desde 1990, cuando comienzan a buscarse esas alianzas de paz para poder encontrar la convergencia mundial, es allí donde se manifestaría el trigo y la cizaña. Habrían crecido. Pero durante ese periodo, desde el momento en que las vírgenes en 1844 habían salido a recibir al esposo, hasta 1990 se irían infiltrando dentro de las filas de la iglesia aquellos que eran sembrados por el enemigo. Durante la noche, mientras dormían las vírgenes en el pueblo del Señor. Por eso Cristo dijo, ese hombre que es Satanás sembró la cizaña mientras todos dormían y luego se fue. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que todos aquellos que a partir del clamor de paz y seguridad sigan durmiendo, esos son los hijos de las tinieblas dentro de la iglesia. Escucha lo que dice acá, versículo 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Fíjate lo que dice ahora el apóstol Pablo. Dice: todos los hijos de luz e hijos del día, al ver el cumplimiento de que el mundo decía paz y seguridad, todos estos se levantaban, despertaban y se preparaban de inmediato porque sabían que la segunda venida de Cristo estaba cerca, que el esposo ya llegaba y que el clamor sonaba: ya viene el esposo, salid a recibirle. Los que para 1990 estaban estudiando las profecías y vieron el cumplimiento de cómo quedaron estos dos poderes, Estados Unidos y el Vaticano, para cumplir el mensaje de Apocalipsis 13 del tercer ángel, que es el que hemos visto, la bestia y su imagen. Los que estuvieron al día con las profecías, esos se despertaron y comenzaron a decirle al mundo: ya viene el esposo, salgan a recibirle, levántense, despierten. Ellos son los que se encargan de despertar para poder llevar adelante la proclamación del mensaje que salvará a la humanidad. Pero por su parte, otro grupo también, que no era de los fieles, comenzó a multiplicarse por la obra de Satanás. ¿Quiénes? Esos que iban a hacer la cizaña y que no proclamarían el mensaje del tercer ángel. Ambos parecerían ser muy fieles, muy piadosos. Es increíble. La cizaña por un tiempo aparenta piedad, pero de pronto, cuando el mensaje del tercer ángel llega despertando a la iglesia y declarando que hay que prepararse, que hay que estar listos para la segunda venida de Cristo, la cizaña sale a relucir. Es increíble. ¿Y qué cosa es lo que declara la cizaña? La cizaña comienza a oponerse a la proclamación de que ya viene el esposo, pues la cizaña quiere seguir durmiendo. Acá el apóstol Pablo dice que el trigo son los que al ver que se dice paz y seguridad se levantan de inmediato. Pablo dice: seamos sobrios, estemos despiertos para ese momento, para que no nos sorprenda como ladrón. Pero la cizaña no, la cizaña se dedica a buscar simple y llanamente sus placeres, a ocuparse de sí misma, y rechaza la creencia de que ya Jesús viene. Entonces la cizaña comienza a apagar la verdad. Como se representa también con las vírgenes insensatas que no se prepararon para la segunda venida de Cristo. Estas apagan la luz de la verdad. ¿Cómo así? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19 dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquellos que son el trigo comienzan a escudriñar las profecías y a retener lo bueno, mientras que los que son la cizaña apagan el espíritu, rechazando la parte profética. Y así es como en la iglesia se forman dos grupos: el trigo y la cizaña. Entonces, la cizaña, como en todos los tiempos, comienza a tratar de guerrear tanto contra los fieles que quiere desprestigiarlos y hacer que queden mal para que no crean en el evangelio que llevan. Increíble. Esa es la misión de la cizaña. Pero no se les puede separar. El trigo y la cizaña, aunque quedan divididos dentro de la iglesia, quedan como dos grupos dentro de la iglesia, porque los dos siguen siendo del pueblo de Dios adventista del séptimo día. Es increíble, pero
Estos dos quedan juntos hasta el momento de la cosecha. Tal es así que si tú le preguntas al lado del trigo, ¿tú eres creyente de la verdad adventista? Te va a decir que sí. Y le preguntas a la cizaña, ¿eres creyente de la verdad adventista? También te va a decir que sí. ¿Cómo los vas a reconocer? Solo hay una forma. ¿Cuál? Cristo mencionó que la cizaña no produciría fruto y el trigo sí produciría fruto. ¿Cuál es el fruto que se tiene que producir? El fruto del verdadero mensaje. De los que conocen el mensaje de los tres ángeles y obedecen ese mensaje, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el fruto. El fruto del comportamiento de los que creen en el mensaje de los tres ángeles. Guardan los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. Esa es la característica del trigo. Mientras que la cizaña declarará que no se tiene que obedecer los mandamientos de Dios, que eso es legalismo y que no necesitamos obedecer la ley, que eso era para los judíos. Rechazará de plano los mandamientos de Dios. Increíble. Así, de esa manera es como se notará quién es trigo y quién es cizaña. Solo después de que en cada iglesia del pueblo de Dios adventista del séptimo día se haya predicado el mensaje del tercer ángel, recién después de eso se separa el trigo de la cizaña. ¿Cuándo será el momento en el que podremos nosotros diferenciar al trigo de la cizaña finalmente? Cuando llegue el momento de la separación. 1. Al predicar el mensaje del tercer ángel, en nuestras iglesias, unos aceptarán el mensaje, lo abrazarán y lo proclamarán. Otros rechazarán el mensaje, no querrán que se predique, se opondrán. Allí comenzarás a notar la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y tú te tienes que unir con el lado del trigo, con el lado de aquellos que estén proclamando el mensaje de los tres ángeles. Porque si te unes con el otro lado, te convertirás en cizaña. ¿Comprendiste? Tal es así que entonces es la proclamación del tercer ángel el que va marcando la diferencia. Y cuando salga el decreto dominical, ¿por qué el decreto dominical? Porque es ahí donde se cumple la proclamación del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, cuando llegue el momento del decreto dominical, aquellos que no fueron trigo recibirán la marca de la bestia y terminarán separados del pueblo de Dios. Mas aquellos que habrán recibido el mensaje de los tres ángeles reciben el sello de Dios. Unos reciben la marca de la bestia y los otros el sello de Dios. Entonces, el decreto dominical hará que queden totalmente separados los fieles de los infieles. Los fieles permanecerán en la verdad del tercer ángel hasta el final, en medio de la gran persecución, de la gran tribulación, cuando ya no te puedas reunir en las iglesias. Porque una vez que salga este decreto dominical y llegue el fin del tiempo de gracia, ya nadie podrá reunirse en las iglesias. ¿Por qué? Porque habrá llegado el tiempo de la tribulación, la persecución contra el pueblo del Señor, y ya no habrán más iglesias como las conocemos. Los hijos de Dios estarán esparcidos por la persecución en distintos lugares y estarán llevando el evangelio por donde se vayan. Entonces, para ese tiempo, la cizaña ya no estará unida con el trigo. Habrá llegado el tiempo en que los segadores, que son los ángeles, al venir Cristo, se llevarán
a los fieles al reino y echarán al fuego a los infieles. Jesucristo declaró lo siguiente, San Mateo capítulo 24, fíjate lo que dice allí. San Mateo capítulo 24. Las palabras de Cristo se cumplirán al pie de la letra. San Mateo capítulo 24. Y en el versículo 31, dice la Escritura, 30 y 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Jesús venga, va a recoger a todos sus fieles al trigo para poder ser llevados al reino celestial, mientras que a todos los que son cizaña los dejará para el fuego de la destrucción final. Así es como entonces esta parábola de San Mateo capítulo 13 se cumple especialmente para los últimos días. Aunque a través de todos los tiempos siempre se ha hablado del trigo y la cizaña, de los que sirven a Dios y de los que no le sirven, esta profecía de esta parábola, porque las parábolas también son profecías, habla del tiempo del fin, para cuando llegue el momento de la siega. Por eso dice, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y entonces sobre esa base Jesucristo concluye diciendo, San Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43, dice, desde el 40 vamos a leer, de manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Una vez más, con estas palabras Jesucristo estaba mostrando que solo aquellos que recibieran el conocimiento del Evangelio en sus vidas, que aceptaran la verdad del Evangelio, que en este caso es el mensaje de los tres ángeles para los últimos días, serían los únicos reconocidos como el trigo. Una parte del cumplimiento de esto se dio en los días de Jesucristo con aquellos que rechazaron su mensaje y en el año 70 fueron destruidos en el fuego de las llamas de Roma, que mató a todos los judíos que se opusieron al mensaje del Señor. Y solamente quedaron vivos los judíos que iban a servir a Cristo. Así se cumplió que el Señor protegió a su pueblo. Desde ese momento hasta el día de hoy, el Evangelio ha venido siendo anunciado. Pero en estos últimos tiempos, el Evangelio de los tres ángeles, que es el que cierra la historia, es el que determinará quién es el trigo y quién es la cizaña. En nuestro pueblo estamos viendo a las claras estas cosas. En estos últimos años en el pueblo del Señor han empezado a entrar falsas doctrinas que quieren desechar al mensaje de los tres ángeles. Estas falsas doctrinas que se han levantado han sido llamadas por muchos como doctrinas verdaderas. Le han dado el título de justificación por la fe, cuando la justificación por la fe es el mensaje de los tres ángeles. Y bajo ese término de justificación por la fe, muchos están predicando ya no las profecías que hablan acerca de la segunda venida de Cristo, sino simplemente sus propias ideas. Este tipo de mensaje ha de ser reconocido por el pueblo del Señor. Donde no se predican los tres ángeles, solamente vas a entender que está la cizaña. Tienes que darte cuenta porque así está escrito. Y entonces, cuando veas que no se predican los tres ángeles, sabrás que ahí está la cizaña. Y todos los que rechazan en nuestra iglesia el mensaje del tercer ángel son la cizaña. No te olvides, sean pastores, sean laicos, sean directivos de iglesia, sean presidentes de asociaciones, misiones, uniones, divisiones, no hace la diferencia. Algunos piensan que la cizaña solo se encuentra en el pueblo.
Y nunca se han puesto a pensar que la cizaña también se encuentra entre los dirigentes. Hay dirigentes en la iglesia que son trigo y hay dirigentes que son cizaña. ¿Cómo los vas a reconocer? Los dirigentes que predican los 3 ángeles son trigo. Los que no predican los 3 ángeles son la cizaña. Y en el pueblo lo mismo. Así que es fácil de identificar. Que el enemigo no te engañe. Para que tú no caigas, no tienes que estar en tinieblas. Tienes que estar en la luz. Las tinieblas son la ignorancia del mensaje del Evangelio para estos últimos días, que viene a ser el mensaje de los 3 ángeles. Si tú no conoces los 3 ángeles y no estudias, tu sinceridad no te salva. Si hay personas, hay hermanos en la iglesia que dicen, no seré yo muy estudioso, no me gustará leer mucho, pero yo sí creo en el mensaje de los 3 ángeles. Muchos dicen eso. En nuestras iglesias, hasta en los púlpitos se dice 3 ángeles, pero de ahí a tener que estudiarlos y practicarlos, eso solo es individual. Así que no te confíes, hermano. Si tú no eres de los que está escudriñando ese mensaje de los 3 ángeles, aunque digas que crees, no estarás contado entre el trigo. Estarás en la cizaña. No basta con creer. También tienes que averiguar, estudiar para estar seguro y poder saber que estás en el camino correcto. Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos vivir de acuerdo con estos principios. Ahora ya sabes de qué se trata la parábola del trigo y la cizaña. El trigo que representa a los fieles de Dios. Y fiel solo es el que tiene la palabra de Dios con él. El que está con este libro y lo está estudiando en relación con el mensaje de los 3 ángeles. Y infiel es todo aquel que no quiere seguir lo que enseña esta palabra en relación con el Evangelio. El Evangelio es la clave acá. Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a hacer una oración, nos vamos a poner de rodillas para poder pedirle a Jesús que estemos en medio del trigo. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos has dado tu palabra en el día de hoy. Y te rogamos que nos ayudes a ponerla por obra y a compartirla con quienes todavía no la conocen. Quédate ahora con nosotros y danos, Señor, la sabiduría necesaria para poder estar del lado del trigo y no caer, Señor, en el lado de la cizaña. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido una parábola más, el del trigo y la cizaña. No te olvides que estamos a través de Facebook, estamos a través de Twitter y a través de YouTube con estos mensajes en el canal El Último Llamado Divino. También estamos en el hashtag del Último Llamado Divino. Estamos también a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos en la Asociación de Universitarios Adventistas AUA del Último Llamado Divino. Estamos también a través del Magazine de Buena Fuente con los temas de Daniel y Apocalipsis y temas de profundidad de la Biblia. Estamos también a través de Radio Líder a las 5 de la tarde con los temas de las parábolas y las enseñanzas de Jesús que ya han iniciado en la radio también. Y también estamos a través de YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con profecías de Daniel y el Apocalipsis. Así que tenemos bastante material y a estudiar. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Amén.